Hermanos, hemos venido sosteniendo a través de la serie que el pastor Jaime comenzó, esa serie llamada Regresando a la Membresía Bíblica. Y de nuevo siempre debo contextualizar por las personas nuevas que vienen, aun porque pues, nuestras mentes son débiles y olvidamos también que el pastor nombró esta enseñanza Regresando a la Membresía Bíblica, es porque en la decadencia espiritual hoy de iglesias, esta verdad de la membresía de la iglesia local hoy nos expone, hoy nos expone. Así que por eso el pastor la nombró Regresando a la Membresía Bíblica. Y esta verdad, mis hermanos, nos va a perseguir, no nos va a abandonar. ¿Cuál verdad, hermanos? La verdad que muestra las Escrituras, que la voluntad de Dios es que todas las personas que creen en el Señor Jesucristo, es decir, que todos aquellos que se han arrepentido, que todos aquellos que han creído en Jesucristo como el Salvador, pero y Señor de su vida, se anexen a una iglesia bíblica local, visible. Esa verdad, hermanos, no nos va a abandonar. Quiera el Señor que nos pueda sostener por siempre en esta verdad. Esta verdad, mis hermanos, nos dice que Dios no contempla aquella extraña figura de que un cristiano no sea parte unida a una iglesia local. Esta idea no la contempla la Biblia. No es posible que aquellos que digan ser discípulos de Cristo vivan su vida cristiana sin estar estrechamente unidos a una iglesia local visible. Es decir, que estos que son discípulos de Cristo, otros vean y digan, este es cristiano, mire cómo anda unido con esta iglesia local. Porque si usted tomara la Biblia para argumentar a través de ella, ¿por qué no va a formar parte de una iglesia local? De por qué usted no se va a anexar a una iglesia local, usted no va a encontrar ese respaldo bíblico. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar para su argumento. En lugar de eso, más bien usted se estrellará con la Escritura, se estrellará con la voluntad de Dios revelada y verá que el énfasis que Dios pone en la Biblia, que subraya, es que el cristiano, el discípulo de Jesús, se añade y participe de manera leal y comprometida con una iglesia local visible. Esta es la verdad que usted va a encontrar en la Biblia. También usted va a encontrar otra verdad en la Biblia, y es que el lugar óptimo, el ambiente óptimo para que usted crezca como discípulo, para que usted crezca como cristiano, para su edificación, para la adoración a Dios y el servicio mutuo, ese lugar óptimo es la iglesia local. La iglesia, oiga bien, la iglesia local, a la cual usted debe pertenecer si usted como creyente quiere crecer a la semejanza de Cristo. Si usted como creyente quiere aprovechar al máximo los beneficios que le acabé de nombrar. ¿Cuáles son esos beneficios que le acabé de nombrar? Crecimiento espiritual, edificación, adoración a Dios, servicio mutuo. La Biblia no va a respaldar la actitud de alguien que dice ser cristiano y no forme parte activa como miembro de una iglesia local. Así que esto es lo que hemos venido sosteniendo y quiera Dios que siempre lo sigamos sosteniendo. Ahora, mis hermanos, nuestro sermón del día de hoy para algunos va a ser negativo. Para algunos va a ser negativo. Va a ser hasta pesado de oír. Para algunos tal vez les va a ser ofensivo, pero no porque yo haya pretendido ofenderles o tenga la intención de ofenderles, sino que lo que hoy se expondrá de la Biblia, para algunas personas, estas verdades que se presentarán les serán molestas. Pero quiero contextualizarlo para que reciba la amonestación del Señor de manera correcta.
Es decir, quiero contextualizarle en esta verdad para que usted pueda recibir esa amonestación que viene de parte de la Escritura de una manera correcta. Tenga presente que cuando usted se acerca a una iglesia bíblica o usted está buscando una iglesia bíblica, lo que esa iglesia bíblica va a buscar, va a procurar, es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Va a procurar vivir en obediencia a la palabra de Dios. No va a procurar vivir bajo las suposiciones o los preconceptos del pastor. No va a procurar vivir o hacer iglesia conforme a las presuposiciones de las personas. No va a vivir conforme a las suposiciones que usted cree que es la iglesia. Y es por eso que muchas veces a usted le va a ofender, le va a ser ofensivo estas verdades de la Escritura. Y es porque la Biblia, o más bien sus supuestos que tiene en mente, se van a estrellar con la verdad de Dios, con aquello que usted ha dado por sentado toda la vida, o al menos de lo que ha conocido de Cristo, ha dado por sentado de lo que es la iglesia. Y tal vez usted no se ha sentado a pensar de lo que usted piensa que es la iglesia. No se ha sentado detenidamente a pensarlo para después ponerlo frente al espejo de la Escritura y mirar si lo que usted cree es lo que el Señor enseña que es la iglesia. Así que en este caso usted ha llegado a una iglesia bíblica, usted viene con sus supuestos, con lo que da por sentado, viene aquí pensando en lo que es una iglesia. Y cuando comenzamos a exponer esta serie de sermones, regresando a la membresía bíblica, comienza usted a chocarse con la palabra de Dios. Usted tal vez llega a la iglesia suponiendo que ella no discrimina. Oiga bien, usted llega aquí pensando, la iglesia local no discrimina. No hay una discriminación entre personas. Usted llega pensando, dando por sentado que como es la iglesia, y entiéndame, la iglesia bajo los supuestos mentales que usted viene acá, piensa usted, dice, la iglesia debe incluir a todas las personas. La iglesia debe ser tolerante con todas las personas. No debe haber diferencias en la iglesia. Hermano, y quiero decirle, esas virtudes, ¿cuáles virtudes? Esas virtudes de inclusión, no discriminar, tolerancia, son buenas. Pero son buenas dependiendo del contexto en donde usted las aplique, bajo los supuestos que usted aplique. Así que estas palabras, inclusión, no discriminación, tolerancia en las diferencias, no son malas. No son palabras malas. Sin embargo, dependiendo del contexto, tomarán un significado negativo o positivo. Cuando llega a la iglesia y empieza a tener una lectura, usted cuidadosa, una lectura expositiva de las doctrinas de la Biblia, y usted la va haciendo, que esencialmente la palabra de Dios es la revelación divina, usted comienza a aprender sobre las doctrinas fundamentales, la vida práctica del cristianismo, comienza a aprender sobre la naturaleza, la esencia de lo que es la iglesia, y otras muchas cosas más comienza usted a aprender. Y a medida que usted profundiza sobre la voluntad de Dios registrada en su palabra, usted comienza a discernir, a darse cuenta que Dios establece una distinción entre cosas. Dios establece una distinción entre personas. Dios mismo. Y Él explica, y Él comienza a explicarte de manera paciente, como Dios es, paciente, longánimo, comienza a explicarte y a tratarte bajo esos supuestos y a ser paciente contigo durante los años. Y Él comienza a exponerte la palabra a través de ejemplos, mandamientos, principios. Y Él comienza a explicarte sobre la distinción que Él hace entre personas, entre cosas, a través de ejemplos bíblicos. Si usted toma Oseas 1:9, vaya conmigo a Oseas 1:9.
Oseas 1:9. Dios aquí instruyendo al profeta Oseas, es decir, por medio del cual Dios envía su mensaje inspirado al pueblo. Oseas 1:9, y a través de un ejemplo mira lo que dice. Y dijo Dios a Oseas: ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Mire, Dios instruye al profeta Oseas a llamar a uno de sus hijos lo a mí. Lo a mí significa no pueblo, no pueblo. ¿Qué simboliza esa acción para el pueblo étnico de Israel? ¿Qué simboliza? Que aquellos que son descendientes de Abraham según la carne ya no serán más que pueblo. La elección de este nombre destaca la falta de diferenciación o distinción entre el pueblo étnico de Israel y las demás naciones, mostrando que debido a la falta de vivir, de apegarse como pueblo de Dios, entonces ellos no tenían ninguna diferencia entre los demás pueblos. Ellos estaban viviendo conforme a ellos querían. Entonces sí ve que Dios comienza a hacer una diferenciación, no pueblo, mostrándonos de que Él tiene un pueblo y hay otros que no son su pueblo. Y en este caso después le dice a este pueblo de Israel étnico, le dice: no serás más pueblo y yo seré Dios. Si ve que Dios comienza a discriminar, y vale la pena señalar algo. Piense, ¿qué cree que el profeta Oseas, cuando comunicó este mensaje al pueblo, qué piensa usted que cómo lo recibió el pueblo? Me está hablando de que yo ya no seré más como los otros pueblos, ya no seré el pueblo de Dios. Pero si según la carne ya yo no seré más el pueblo de Dios, según la carne, vía Abraham ya no seré más el pueblo de usted. ¿Qué cree que piensa? El Señor está haciendo una diferencia acá. ¿Usted cree que ese mensaje fue ofensivo? ¿Usted cree que fue aceptado por el pueblo? No, no fue aceptado. Así que a través de ejemplos como este, Dios nos enseña sobre la importancia de la separación y la distinción en la vida espiritual. Este pueblo no se separó de estos otros pueblos, vivieron como nuestras naciones, no serán más mi pueblo. ¿Sí? Vía el ejemplo. El Señor entonces sigue tomando la Biblia y el Señor también nos instruye acerca de mandamientos, hablándonos de la separación y la distinción. Y lo hace mediante mandamientos. Le dije que nos habla la palabra de Dios por ejemplos, con ejemplos. Ahora nos habla por mandamientos, mandamientos claros. Es decir, órdenes explícitas de Dios que indican la necesidad de separarse o hacer una distinción entre el mundo y la iglesia. Estos mandamientos no solo señalan la separación, sino que también implican la distinción y diferenciación entre la forma de vida del creyente y la del mundo que lo rodea. Vaya conmigo a 2 Corintios, para ver cómo Dios nos habla a través de mandamientos. Segunda de Corintios 6. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Y mire, vía los mandamientos Dios nos habla. Nos habló por ejemplos, con ejemplos, ahora nos va a hablar con cosas directas, claras, ordenanzas claras, explícitas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y aquí también nos está enseñando vía ¿qué? Ejemplos. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso se lo está diciendo a una iglesia, a la iglesia de Corinto, en un contexto de iglesia. En este pasaje que observamos, hermanos, que Dios promete habitar y andar con aquellos que no se unen en yugo desigual, que no tienen compañerismo con la injusticia, que no participan en la comunión con la oscuridad. Así, Dios establece una clara distinción al afirmar que no habitará ni andará con aquellos que no sigan este mandato. Dios ordena explícitamente que salgamos y nos apartemos de ellos para recibir la bendición de su presencia especial. Este mandato revela de manera inequívoca la distinción entre aquellos que reciben la presencia especial de Dios y aquellos que no la reciben. Ahora, espero que usted no esté concluyendo que salir de en medio de ellos es usted apartarse del mundo, no trabajar, alejarse, meterse en las colinas. No concluya eso. Pablo lo que nos está mostrando es que en la iglesia no puede permitir que el mundo entre a la iglesia. No puede permitir. ¿Sí? Pero también el Señor vía principios comienza a hablarnos. Vía principios comienza a instruirle sobre esto de la distinción, la separación. ¿Y qué son los principios, mis hermanos? Son la razón de por qué existen los mandamientos. Son la razón, son el detrás de los mandamientos. ¿Cuál es la característica de un principio? ¿Usted cómo lo puede notar? Porque un principio se enseña a través de casos o de situaciones. Se enseñan principios generales. Por ejemplo, en Levíticos 10 se nos muestra un principio. En Levíticos 10, vaya conmigo allí. Levíticos 10. El Señor comienza a darle instrucciones a Aarón. Dios comienza a dar instrucciones a Aarón, el sumo sacerdote, sobre la importancia de abstenerse de beber vino. Él comienza a darle instrucciones a Aarón sobre abstenerse de beber vino o sidra al entrar en el tabernáculo de reunión. Pero la razón de esto, el principio de esto, es que esta restricción ayudaba a establecer una clara, y vuelvo y repito, distinción entre lo sagrado y lo secular, entre lo puro y lo puro. Lea conmigo el versículo 10. Para poder discernir lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Imagínense la situación. Aarón, como sumo sacerdote, recibe la directriz de no consumir vino ni sidra al ingresar al tabernáculo de reunión. Ese es el caso específico. Para establecer un principio general. ¿Cuál es ese principio general? Mantener ¿qué? Lo santo y lo impuro apartado. Ahora es importante aclarar que usted no esté pensando, bueno, aquí tomamos la Santa Cena con vino, entonces aquí ¿qué está pasando? No, hermanos, no puede concluir de ese versículo eso, porque finalmente lo que nos está mostrando es un principio general de separación y de distinción vía un caso. ¿Cuál caso?
que el sumo sacerdote no entrara al tabernáculo habiendo bebido vino y sidra. Entonces le he mostrado que Dios nos habla por su palabra, a usted y a mí, para aprender a conocer su voluntad vía ¿qué? Ejemplos, mandamientos y principios. Sobre un tema específico. En este momento estamos tratando el tema de ¿qué? La separación y la distinción que Dios hace de las cosas. Y le he mostrado que una de las enseñanzas que Dios nos muestra es la separación del mundo, la distinción entre lo santo y lo secular, la discriminación entre un pueblo y otro. Ahora, usted se encuentra con las palabras de Cristo en Lucas 14:25. Usted se encuentra con esas famosas palabras de Cristo. Vaya allí conmigo, Lucas 14:25. Lucas, repito, 14:25. Grandes multitudes iban con él, y estas multitudes volviéndose, Jesús les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanas y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Usted nota aquí la discriminación que hace Cristo? ¿Lo puede notar? Si no aborreces padre, madre, hijos e hijas, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Entiendas ese aborrecer como si tú amas más a tus hermanos, hermanas, hijos e hijas, esposas, más que a mí, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Entonces nota cómo Cristo mismo discrimina. Aún note cómo Él pone criterios para seguirle. No los criterios de los discípulos, de los supuestos que ellos tienen, no, sino de ¿qué? Del Señor, del Salvador. ¿Y qué criterios pone Él? Bueno, aborrecer o amarme más a mí, amarme más a mí. Pero también usted puede tomar otro pasaje en Mateo 25:32. Estoy queriendo llevarle y mostrarle que en la Biblia se nos muestra esto de discriminación, separación, criterios de inclusión. Mateo 25. Mateo 25:32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Y qué hará? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hermanos, ¿puede ver esa enseñanza que Dios mismo la deja registrada en su palabra de discriminación e inclusión? ¿La puede ver? ¿Puede ver esa enseñanza? Usted debería estar incómodo con esa verdad. Pues debería estarse preguntando: ¿soy discípulo de Cristo? ¿Cumplo con los requisitos de Jesús, el único Salvador y Señor que demanda para seguirle? ¿Soy una oveja o un cabrito? ¿Soy separado del mundo? ¿Vivo como un cristiano o como el mundo secular? Usted debería estar incómodo con esa verdad. Espero esa verdad, esta enseñanza de Dios le incomode. No espero que su conciencia esté cómodo con esta realidad, hermanos, de inclusión y discriminación. Entonces, como le he mostrado, esta enseñanza de inclusión y discriminación se encuentra en la palabra. Dios utiliza este concepto para enseñarnos que hay un pueblo que le pertenece y otro que no. La usa para resaltar la diferencia entre lo sagrado y lo secular, es decir, entre la iglesia y el mundo, para mostrarnos este discernimiento entre lo santo y lo secular en una forma de discriminación que la Biblia nos presenta.
Además, Dios realiza discriminación entre aquellos que son sus discípulos y aquellos que no lo son, al establecer ¿qué? Condiciones claras para ser considerado su discípulo. Y podríamos llamar a esto la discriminación entre quienes son verdaderos discípulos y quienes no. Y usted sigue indagando en la palabra de Dios y llega al tema de la iglesia, el asunto de la iglesia. Y usted le comienza a surgir preguntas. ¿Quiénes son la iglesia? ¿La iglesia universal y la iglesia local? Porque me hablan de la iglesia de Corintio, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Sardis. Me habla de iglesia, la iglesia universal, la iglesia local. Me habla del distintivo de la iglesia universal, como el conjunto de todos los creyentes de todos los tiempos. Usted le comienza a preguntarse, bueno, ¿cuáles son las ordenanzas de la iglesia? ¿Para quiénes es la Santa Cena? Y usted comienza a buscar en su Biblia la respuesta, porque le interesa conocer la voluntad de Dios, ¿cierto? Y en este proceso se enfrenta a sus propias suposiciones, cuestionando lo que ha dado por sentado acerca de lo que es la iglesia. Y observa que el Señor también va a enseñarle sobre la discriminación e inclusión dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y aquí es donde viene el choque más fuerte. Porque usted dice, ¿cómo es posible? Sus conceptos se comienzan a chocar con la Escritura. Pero Dios nos enseña discriminación e inclusión dentro de la iglesia. Y llega usted a esa gran doctrina llamada la membresía de la iglesia local. La membresía de la iglesia local. La misma palabra de Dios utiliza el término miembros de un mismo cuerpo. Y cuando el mismo Dios revela esa palabra, ese término, miembros de un mismo cuerpo, ¿qué nos está implicando? Que otros no son miembros de ese cuerpo. O sea, discriminación, inclusión. Es crucial señalar que la doctrina de la membresía bíblica de la iglesia local no promueve la discriminación en el sentido de desprecio. No promueve en el sentido de desprecio o menosprecio. No, hermanos. Algunos podrían estar pensando, no, pero es que ¿acaso eso no es menospreciar a algunos y apreciar a otros? No, eso es sus presuposiciones ante la Escritura. Pero la Escritura no piensa así, no razona así, cuando habla de la diferenciación entre miembros y no miembros, o en el sentido de menosprecio o despreciarles. Él discrimina en el sentido de distinción entre personas. Y por eso hoy nuestro sermón es la distinción o la diferencia de ser o no miembro de una iglesia local. Así que esta enseñanza de Dios muestra que hay una diferencia entre ser o no miembro de una iglesia. Esta verdad debe aclararse, hermanos, para honrar el nombre de Dios, ya que Él mismo la enseña. Y de nuevo digo, esta enseñanza no se basa en el odio o el menosprecio hacia las personas, sino en una necesidad y en un objetivo: mantener la unidad entre los creyentes y la integridad de la doctrina. ¿Cuál es el objetivo y la necesidad que enseña esta doctrina? Mantener la unidad entre creyentes, discípulos de Cristo, para salvaguardar la integridad, porque somos columna y baluarte de la verdad. Déjeme ilustrarle este punto. Le voy a presentar un ejemplo práctico. Imagínese que usted va a asistir a un elegante salón de eventos para disfrutar de una presentación de una gran orquesta. En este escenario, cada músico va a desempeñar un papel. Y desempeña un papel específico. Y va a contribuir de manera crucial a la armonía
general del conjunto de músicos. Así que cada miembro de la orquesta, al unirse, debe estar comprometido a seguir una partitura común y a sincronizarse perfectamente con sus compañeros músicos. ¿Qué pasaría si uno de los miembros no hace esto? ¿Usted podría disfrutar de esto? Usted diría, me vestí tan elegante, fui a este salón, pagué para verlos y me salen con este desorden. ¿Qué pasaría si uno de la orquesta no decide, participar de tocar esa pieza musical? ¿Acaso no traería confusión? Aún, de hecho, usted podría pensar, bueno, no se presentarían porque nos falta una pieza importante para que toda la composición se lleve a cabo. Y además usted no podría decir simplemente, bueno, reemplacémoslos con otro miembro de otra orquesta porque este que lleva años con nosotros se fue. No podría hacer eso porque la armonía, la sincronización, el conocerse a unos a otros hacen que la pieza también suene bien. Así que, ¿qué pasaría si uno de los miembros de la orquesta, piénselo también así, ¿qué pasaría si uno de esos miembros de la orquesta hace presencia en la orquesta, pero decide no tocar el instrumento que le corresponde? ¿Qué pasaría? Usted dice como espectador, falta algo. Aquí falta algo. Aquí falta alguien. Esto no me está sonando con armonía. Piense, ¿cuál es el punto más alto de encuentro de una orquesta? Cuando todos están tocando, cuando todos tienen común unión. Ese es el punto más alto, donde tú dices, wow, qué armonía, qué unidad de estos. Me disfruté de esta orquesta, esta pieza musical. Ahora digo esto, hermanos, pensando desde la perspectiva del miembro de la orquesta. Porque hay algunos que son miembros de la iglesia. ¿Y cuál es el punto más alto en miembros de la iglesia donde se encuentran? ¿Cuál es el punto donde comunican a los demás que no son miembros que ellos están estrechamente unidos y que están en armonía? La Santa Cena del Señor, por eso es la común unión. Ese es el punto más alto. Ahora, piénselo de esta manera. Piénselo ahora desde la perspectiva del espectador, es decir, de usted que va a ese elegante evento. Y usted como espectador le planteo la siguiente pregunta. ¿De qué manera usted participa en la orquesta? ¿En qué medida usted contribuye a la armonía del conjunto o cuál partitura usted está siguiendo como espectador? Mano, la respuesta es que usted como espectador no tiene ningún papel activo en la orquesta. Usted va como ¿qué? Como espectador. Usted no forma parte de la ejecución musical. En este contexto, note usted que la orquesta no le está menospreciando por no ser parte de la orquesta, por no ser miembro de ellos. En lugar de eso, ¿qué está haciendo la orquesta? Poniendo una distinción entre usted y ellos para salvaguardar ¿qué? La armonía musical y la integridad de la interpretación musical. ¿Sí lo nota? Porque piense, hermano, ¿qué pasaría si usted como espectador se sube a la tarima y decide que va a tocar, suponiendo que usted no sabe, ¿no? Ya que uno de los requisitos para que usted sea incluido en esa orquesta es que usted toque el instrumento. ¿Qué pasaría si usted decide como espectador tocar? ¿Acaso no desbarataría todo el orden? ¿Acaso no dañaría la integridad del grupo? ¿Sí ve? Que cuando hablamos de discriminación en la iglesia, no estamos hablando de menosprecio, sino hacer una diferencia para salvaguardar ¿qué? En este caso, la unidad doctrinal, la unidad de afectos también, porque ya vamos a llegar a eso,
pero para guardar la integridad misma de la iglesia local. ¿Sí lo ven? Creo que el ejemplo fue claro, ¿verdad, hermanos? De esta misma manera, la membresía de la iglesia hace esto, hace una distinción, una separación esencial para la preservación de la unidad e integridad espiritual de la iglesia local. Pero quiero aclarar algo de la ilustración, porque note que yo no estoy comparando la iglesia con una orquesta. Estoy ilustrando lo que significa la enseñanza bíblica de la membresía en su ejercicio de discriminación e inclusión. Pues nunca la Biblia enseña que en una iglesia haya espectadores que disfruten del trabajo que hacen los miembros, sino que muestra la Escritura que todos en armonía se adhieran a la iglesia para la preservación de la unidad, la integridad de esa iglesia local. Tengo que aclarar esa ilustración porque usted va a estar pensando, ay, yo me voy a disfrutar ser un espectador. No, hermanos. No, hermanos. Y hace 8 días vimos que todos deben incluirse, si son seguidores de Cristo, deben añadirse a una iglesia local. Por lo tanto, como la palabra de Dios usa la palabra miembros, ¿qué está diciendo de otras personas implícitamente? ¿Qué está estableciendo? Pues una diferencia entre quienes son miembros de la iglesia local y quienes no lo son. Y a partir de allí, Dios nos va a enseñar dos realidades. Dos realidades. La primera realidad, por un lado, hay aquellos que siguen a Cristo de manera comprometida y leal, adheridos, por utilizar una palabra, injertados a una iglesia local. Y por otro lado, hay quienes no lo hacen. Ahora, cuando usted se pregunta, hermano, le pregunta a la Biblia, ¿y estos qué? Por medio de ejemplos, mandamientos y principios, usted comienza a ver esto, la Biblia le muestra vía ejemplos, que aquellos que no están adheridos a una iglesia local, a un grupo de personas que perseveran en la doctrina, en la oración, en la comunión, la Biblia les dice, bueno, estos como que no son creyentes, no los pueden identificar como creyentes. Vamos a llegar a eso, Se lo va a mostrar por la Escritura, pero usted tiene que ser paciente, porque le estoy poniendo todo el piso, aclarando cosas, porque, o dígame si no, cuando usted escuchaba membresía, la doctrina de la membresía local, usted decía, me está hablando de menosprecio, de despreciar a otros. Dígame si no. Muchos piensan así. Entonces yo tendría que quitar eso, hermanos. Yo tendría que quitar eso. Así que la primera realidad que me habla de la membresía local es que hay aquellos que siguen de manera comprometida a Cristo y de manera leal, adheridos a una iglesia local, y por otro lado hay quienes no lo hacen. Para ilustrarlo podemos usar la metáfora de la orquesta que hemos mencionado anteriormente. Si no es miembro de una iglesia local, es como si estuviera viendo a la iglesia desde la perspectiva de un espectador. En este caso, mis hermanos, la iglesia se convierte en un lugar donde usted ocupa el lugar de un observador. Y eso es una función que la Biblia no describe ni respalda como apropiada para un discípulo de Cristo. De hecho, a estos no anexados a la Biblia, a la iglesia, como veremos en ciertos pasajes, no los considera discípulos de Cristo. Así que esta es la primera realidad. ¿Cuál realidad? La diferencia entre aquellos que siguen a Cristo de manera comprometida y leal, adheridos a una iglesia local, y los que no son discípulos de Cristo. Yo le dije que eran dos realidades. La segunda realidad, ¿cuál es? Que pone de manifiesto la membresía, la enseñanza de Dios sobre la membresía de la iglesia local. Que hay discípulos comprometidos y leales, adheridos a una iglesia local, y hay discípulos ignorantes de la enseñanza de la membresía, de la doctrina de la membresía de la iglesia local. Pero a veces no pertenecer a una iglesia local lo que muestra resistencia. Es decir, una lucha de usted que no es miembro
Una lucha en no hacerse miembro, ¿por qué? Por las implicaciones que eso demanda. Entonces hay una lucha interna. Y usted dice, me resisto. Y en su peor caso, esa resistencia, hermanos, cuando ya a usted le ha sido expuesto la palabra de Dios de manera clara, va a mostrar que usted seguramente no es creyente. Eso lo contempla la Biblia. Vamos a llegar a eso. Así que al haber dejado claro el aspecto de la discriminación que hace la enseñanza de Dios sobre la membresía de la iglesia local, veamos ahora el otro aspecto, la inclusión. Me he encargado todo este tiempo de mostrarle qué aspecto, la discriminación. Ahora le mostraré el otro aspecto, la inclusión. ¿Recuerda el pasaje mencionado de Lucas 14 donde el Señor dice, el que no aborrece padre, madre, hijos e hijas no puede ser mi discípulo? ¿Y qué nos instó a reflexionar este pasaje? Que hay unos criterios para ser incluido como ¿qué? Como discípulo de Cristo. El criterio que nos presenta ese pasaje particularmente, porque hay otros criterios, ese pasaje, ¿cuál es? El de aborrecer o amar más a Cristo que a los demás. Estos son los criterios del Señor y Salvador. Si usted quiere seguirle, esos son los criterios y los términos de Él y no los nuestros. Los que hacen que podamos seguirle, ¿sí nota? No son nuestros criterios, no son nuestras suposiciones que venimos aquí a la iglesia y decimos, yo soy discípulo de Cristo. Bueno, eso vamos a verlo bajo qué criterios. ¿Bajo lo que usted piensa que es un discípulo o bajo lo que Cristo dice que es un discípulo? Pues si uno quiere ser honesto y no se quiere engañar a sí mismo, porque creemos que la palabra de Dios es la revelación especial de Dios, es decir, lo que nos muestra quién es Dios, quién es Cristo, la salvación, tal, pues usted honestamente, ¿qué va a decir? Bueno, me tengo que sujetar a esos criterios si he de ser salvo. Uno de los criterios para ser salvo, ¿cuál es? Tener fe en Cristo y arrepentirse, ¿no? Hermanos, de esta misma manera, la doctrina de la membresía de la iglesia local, hay criterios que la misma Biblia demanda, criterios de inclusión. Hay criterios para hacerse miembros, como hemos visto en anteriores enseñanzas. Un criterio es, se lo voy a recordar, un criterio es ¿qué debe ser usted cree? Un creyente, es lo primero, debe ser un creyente para ser miembro. Otro criterio, ¿cuál es? Bueno, soy creyente, he creído en Cristo, y otro, ¿cuál es? Bautizarme públicamente. Y con ese acto, y note que ese acto, aún la ordenanza misma del bautismo, el Señor presenta la discriminación. Porque usted al bautizarse, ¿qué está diciendo? Que ya soy de Cristo y no soy del mundo. ¿Sigue la discriminación que hace? O sea, eso nos persigue, hermanos, eso nos persigue, esa enseñanza está ahí. Y usted tal vez no se había dado cuenta, pero ahí está. Estoy unido a Cristo, ya no hago parte más del mundo. Otro de los criterios para incluirse en la membresía es perseverar en la doctrina. Esto es la unidad en la doctrina. Esto es en la unidad de la doctrina. Y esto es interesantísimo, hermanos. Porque si la idea última de lo que enseña Dios sobre la membresía es la unidad y la integridad de la iglesia, al mismo tiempo nos está comunicando que no es la diversidad de pensamiento. No es la diversidad de pensamiento. No es la diversidad de doctrinas. Es la unidad de doctrinas y afectos en un grupo. Destacando así la importancia de que los creyentes estén alineados en su comprensión y aplicación de la palabra, para salvaguardar ahora sí la integridad de esa iglesia local. La integridad de esa iglesia local. Porque note usted qué pasaría donde aquí todos tuvieran una diversidad de doctrinas. Budismo, catolicismo. Y somos la iglesia. Hermanos, ¿qué sería eso? ¿Qué sería eso? Así que la idea
misma de la membresía, al hablarnos de unidad, es todos estar unidos en una misma doctrina, en unos mismos afectos para salvaguardar ¿qué? La escritura, hermanos, la doctrina. Así que ¿qué alaba la palabra de Dios? La unidad en pensamiento y en sentir, ya vamos a ver eso. Y no alaba la diversidad. Vaya conmigo a Efesios 4, del 3 al 6. Efesios 4, del 3 al 6. Efesios 4. Efesios 4, del 3 al 6. Quiero que note la orden primera que dice en el versículo 3. Solícitos. Estos solícitos es un trabajo intenso. Eso es lo que significa solícitos. O diligente. Usted también ha entendido esa palabra. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. Esto aquí, espíritu, es la unidad de sentimientos, de afectos. Y esto se lo está diciendo es una iglesia, la iglesia de Éfeso. O sea, les está diciendo en plural, no en singular, a todos solícitos, ¿sí ve? Plural, en guardar la unidad del espíritu, de sentimientos y afectos en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados. Una fe, esto es una creencia, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Como nota usted en este pasaje, ¿qué nota usted en la iglesia? La importancia de guardar la unidad en el espíritu, enfatizando que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, es decir, un sistema de doctrinas, un solo bautismo y un solo Dios. Así que en ningún momento la palabra de Dios alaba la diversidad en la doctrina, sino que demanda de los miembros ser ¿qué? Solícitos. Es decir, que trabajen intensamente ¿en qué? En lo que nos viene diciendo. En guardar sus afectos unos con otros, es decir, que no haya odio, menosprecio, desprecio por otros, sino que haya confianza, amor. Pero dice solícitos, o sea que esto viene por ósmosis, esto viene por yo meter como en el congelador, meto la carne y la carne se congela solito, así mismo viene esto. No, dice solícitos, es un trabajo ¿qué? Intenso, hermanos. Ahora, no solo en guardar los afectos entre este grupo, sino también en guardar ¿qué? Una misma fe, hermanos. Vaya conmigo a 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente ¿qué? Unidos en una misma ¿qué? Mente y un mismo ¿qué? Parecer. Ay, hermanos, ¿qué destaca nuestro pasaje? Que la discordia en una iglesia local, no hay unidad porque no hay una misma ¿qué? Mente y no hay un mismo parecer. La discordia viene cuando no hay eso. No hay nada más inconsistente para una iglesia local que estar en desacuerdo entre ellos. Por eso Pablo exhorta no solo a tener un acuerdo en cuanto a la doctrina, es decir, una misma mente, sino que también estén en unidad en sus afectos y disposiciones, es decir, un mismo parecer. Esta es la solicitud intensa, el deber de la membresía para procurar la unidad. ¿Sí lo ven, hermanos? Ahora, usted no puede estar concluyendo
Porque yo espero que usted esté haciendo el ejercicio conmigo, razonando con la escritura, y usted esté allí escuchando, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero también su carne está allí y le está diciendo otras cosas. Por lo tanto, usted no puede concluir con esto que le estoy diciendo. Bueno, como yo no tengo una misma mente que este grupo de iglesia local, como no tengo una disposición para ellos, me voy. No, porque Pablo da una orden: solícitos. ¿Qué debe hacer usted? Trabajar intensamente para adherirse ¿a qué? A ese pensamiento. ¿Ese trabajo se da en una sola vez? No, hermanos, eso es progresivo en toda la existencia de esa iglesia local. Le voy a hacer una pregunta. Cuando usted llegó aquí, por primera vez, ¿usted me amó? ¿Usted tuvo afectos por mí increíbles al primer momento que me vio? No. ¿Cuándo se generaron esos afectos? Cuando estábamos tratándonos. Tal vez cuando usted enojó conmigo, cuando yo le dije algo que no le gustaba, ¿cierto? Pero sí nota, hermanos, eso es un trabajo que intenso, solícitos. Es un trabajo que se lleva en el tiempo. No es un día lo hago, al otro día, es todo el tiempo, hermanos. Para salvaguardar la unidad en doctrina, es decir, en mente y en disposición para otro. Entonces, si yo internamente no tengo una disposición con un miembro de la iglesia, ¿qué debo hacer? Ser solícito en trabajar intensamente para que esa disposición que cambie, hermano. Pero muchos me sentí incómodo. ¿Qué hace a la primera? Despega. Entonces usted está desobedeciendo al mandato del Señor, que le dice que sea solícito, sea solícito. ¿Sí lo nota? Usted está desobedeciendo al Señor, si así lo hace, porque usted está rompiendo con la unidad y la integridad y los afectos de esa iglesia. Entonces, aquel que concluye, pues como no tengo una misma mente y unos mismos afectos, me voy, pues finalmente está desobedeciendo al Señor. Vaya conmigo a Romanos 15, del 5 al 6. Y mire cómo inicia. Y el Dios de la ¿qué? De la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo ¿qué? Sentir, según Cristo Jesús. ¿Según yo? ¿Según mi sentir? ¿Según mis criterios? Según Cristo Jesús. Para que unánimes concluyamos y hagamos algo, a una sola voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Lo nota, hermano? ¿Lo puede notar? El Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros. ¿Según mi sentir? No. ¿Según mi medida de paciencia? No. El Dios de la paciencia y de la consolación. Con solo estos pasajes, lo que la Escritura subraya repetidamente es la unidad, el mismo sentir, el mismo parecer, la misma mente, en vez de promover que cada uno de nosotros piense cualquier cosa. La membresía lo que hace es ponernos ¿en qué? En un solo hombre, en un solo hombre, en una sola mente, en un solo parecer. Porque tenemos un solo Dios, tenemos un solo Señor, tenemos una sola fe, tenemos un solo bautismo y tenemos un mismo Espíritu. Y la orden es que para lograrlo, ¿qué hay que hacer? Ser solícitos. Solícitos, hermano. Así que, como usted puede ver, la membresía en esencia representa algo valiosísimo. ¿Sí lo ve? Por la palabra de Dios se lo estoy diciendo, está la voluntad de Dios para mantener la unidad de afectos, la unidad de doctrina y no se desintegre la iglesia porque cada uno piensa lo que bien le parece. ¿Acaso eso no pasó en Jueces? ¿Y qué pasó? Pecado tras pecado, pecado tras pecado, pecado tras pecado.
Así que cuando un grupo de personas se convierte en uno solo, en un grupo bien cohesionado, ellos conforman una ¿qué? Una iglesia local. Y aquellos que actúan de manera diferente a esta unidad que tiene un mismo parecer, un mismo pensamiento, ¿quedan qué? Fuera, hermanos. Quedan fuera. Por lo tanto, usted ve que esta enseñanza de Dios establece una distinción entre los que están unidos en una misma mente y trabajan por ello, en los mismos afectos y disposiciones, y los que no. Eso es lo que establece esta doctrina. Cuando nos encontramos con un individuo que se declara cristiano, y según la Biblia, ser seguidor de Cristo es perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿sí ven? En la comunión unos con otros, en las oraciones, en las ordenanzas. Piense, ¿qué espera Dios y qué esperaríamos nosotros de ese individuo que dice ser cristiano? Que exprese con su vida, hermano, lo que la Biblia declara que es ser un seguidor de Cristo. ¿Qué pasa si vive diferente a eso? Si falla en eso, entonces, ¿qué pasa, hermano? Pues no será visto como ¿qué? Como un seguidor de Cristo. No será visto como un miembro, no será visto como alguien que anda en ¿qué? En unidad, de acuerdo a la Escritura. Entonces, de acuerdo a ello, ¿qué? Pues, hermano, no estás andando conforme a ello. No estás dando testimonio con tu vida conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque está viviendo diferente a lo que la Biblia declara que es un seguidor de Cristo. Ahora, hermanos, yo sé y yo entiendo que la iglesia, sus miembros no tienen la capacidad de mirarlo a usted ni a sus propios miembros y decir quiénes no y quién sí son creyentes. Esa capacidad no la tiene. El Señor dice que esa es la capacidad de ¿qué? De solo Él, ese es el dominio de Él. No es capaz de mirar directamente al corazón de una persona. Pero ¿qué sí puede hacer la iglesia, hermano? Evaluar y apreciar aquello en lo que esa persona persevera. Persevera, eso sí puede evaluar, porque ¿acaso no dice el Señor que juzguen con justo juicio? ¿Y ese justo juicio cómo debe ser? Pues con evidencias. Yo no voy a decir, es que tal vez tú estás suponiendo, crees, no, deme evidencias, ¿sí? Y lo que esa persona, en lo que persevera, finalmente ella misma se excluye, ¿se da cuenta? Si esa persona persevera en su pecado, si esa persona persevera no en la doctrina, no en la comunión, entonces uno finalmente ¿qué dice? Pues esta persona no es. Por ejemplo, si alguien no participa en la oración colectiva, no muestra constancia en abrazar las doctrinas de la iglesia local, evita instruirse cuando se expone la Biblia, es decir, no persiste en la asistencia regular a las enseñanzas y cultos, es probable que nunca sea reconocido como miembro, porque no persiste, no es constante. Además, es poco probable que se le otorgue oficialmente el estatus de miembro o perteneciente a la iglesia local. Ahora, hermanos, es importante destacar algo acá, que la decisión del pastor Jaime sobre la aceptación de algunos como miembros y la exclusión de otros no es arbitraria o caprichosa. Más bien se basa en la forma en que cada individuo procede. Se basa en eso. Es decir, que cada individuo con sus acciones persistentes y su estilo de vida expresan ante la iglesia las razones por qué no debería ser aceptado como miembro. Finalmente, ¿quién está dando las razones para que no se una? ¿La iglesia o usted? Si usted no persevera en la doctrina, en la oración, no es consistente con nosotros, no permanece. ¿Quién da las razones? Usted. La iglesia considera la perseverancia en la oración, la adhesión a las doctrinas, la participación en la oración, en la instrucción bíblica y el compromiso como indicadores de la autenticidad
y el deseo de ser parte activo de la iglesia local. ¿Y por qué las considera para que alguien sea miembro? Porque la Biblia lo declara. Vaya conmigo a Hechos 2:42. Y perseveraban, esto es constancia, esto es solicitud permanente en el tiempo, perseveraban en el ¿qué? En las doctrinas de los apóstoles, en la comunión, en las oraciones. Sí, esos son los criterios. Si yo veo en usted, si la iglesia ve en usted, los miembros ven en usted que no hay perseverancia en esto, pues uno dice, no, pues él mismo solo se está excluyendo. Él mismo está diciendo con su vida y su falta de consistencia y perseverancia que no es creyente. Ahora quiero que usted entienda, ahora usted comprende por qué la importancia de la membresía, de esta enseñanza de Dios. Puede ver que Dios nos lo enseña para preservar la unidad de la iglesia local que Él ha establecido en un lugar y evitar así perturbaciones por parte de personas externas que carecen de compromiso con su palabra, que carecen de perseverancia en su palabra y que carecen de perseverancia con los miembros de esa iglesia. Hermanos, si esta enseñanza no estuviera en la Biblia, la iglesia no podría perseverar en la doctrina. Sería llevada por cualquier viento de ¿qué? De doctrina. Hermanas, ¿cuántas iglesias llamadas así entre comillas no cambian constantemente sus doctrinas y son llevadas por cualquier viento de doctrina? ¿Cuántas de estas iglesias se han dividido por falta de esta enseñanza? ¿Y cuántas no practican las ordenanzas de manera bíblica por falta de la enseñanza de la membresía? Y aún así, hermano, la misma iglesia local, sus miembros van a tener desafíos que enfrentar, porque estamos en un mundo caído, estamos en la carne, y entre ellos van a haber roces, y tienen que ir ajustándose en el tiempo a un mismo pensar, un mismo afecto, y es con el tiempo, hermano. Recuerde, yo le he instado a esto no es que montamos una iglesia aquí, ya viene todo el paquete completo y ya está listo. No, hermano, esto es un proceso de vida, es una reforma de por vida. Haciendo calor, pero perseveremos, ya denme un espacio y ya pronto culminamos. Ahora, hermanos, quiero que usted considere lo siguiente. Como usted tal vez no persevera en estas cosas, usted mismo se excluye. Pero vale la pena preguntar, usted se estará preguntando, bueno, ¿quién hizo la distinción o la diferencia entre miembro y no miembro? ¿Quién la hizo? Y debemos responder a esto de manera honesta. No la hace la iglesia. La iglesia no tiene aquí, hermano, una lista que le entrega a usted después de que usted se hizo miembro y le dice, hermano, mire, aquí está la lista, ya no se puede retractar. No, hermanos. Eso no lo hace la iglesia. Eso sería arbitrario y por gusto. Como para hacerse miembro es conforme a su estilo de vida, la palabra de Dios, entonces los requisitos vienen siendo ¿qué? Públicos. No una lista escondida allí donde le dicen a usted, mire, hágase miembro y después de que se hizo miembro le pasan esa lista. No, hermanos, eso no es así. Pero en muchas iglesias donde usted asistió, seguramente era así. Ahora, déjeme decirle, y quiero poner su presupuesto de la membresía, porque yo sé que esta doctrina es despreciable para muchos. Y tal vez muchos de aquí asistieron a iglesias muy particulares, donde tenían ministerios, y estaba el ministerio de profesionales. ¿Y quién podía asistir a ese ministerio? Solo los profesionales. O sea, ellos solo eran los miembros de ese grupo. Y le digo, eso sí no es menosprecio, pero usted estaba de acuerdo con eso, usted estaba feliz yendo a esas reuniones, y usted lo veía tan normal. O sea que los que son técnicos y tecnólogos no pueden entrar en esa reunión.
Hay iglesias, hermanos, que actúan así. Iglesias que solo pueden entrar profesionales. O sea que si usted no tiene el título, eso sí es discriminación, pero usted estaba contentísimo allí. Ahora, cuando venimos a exponer la membresía de la iglesia local y cómo se incluyen y se lo mostramos de manera bíblica, usted comienza ¿a qué? A chocar. Uy, qué feo, pero ¿no le parecía feo que usted, siendo profesional, discriminara a otros de la manera más pura y dura? ¿Sí, hermanos? Cuando nuestros presupuestos mundanales, porque son del mundo y de la carne, chocan con la Escritura, finalmente ¿usted qué hace? Resiste a la palabra de Dios. Ahora, si la distinción de miembro o no miembro la hace la palabra de Dios, y si es la palabra de Dios la que nos da parámetros para distinguir un discípulo de Cristo, hermano, más bien la iglesia no presenta esa lista por ellos mismos, bajo sus gustos. Es que los que entran aquí son los profesionales, los que entran aquí son las mujeres, los que entran aquí son los niños. No, hermanos. ¿Qué hace la iglesia fiel? Bueno, miremos qué dice la Escritura de lo que es un discípulo y hace un discípulo. A perseverar en la doctrina. A perseverar como iglesia local en las oraciones. A perseverar en la comunión. Esos son los criterios, hermano. Y si usted no hace eso, usted mismo solo ¿qué? Se excluye. ¿Sí lo nota? Así que este sermón es muy sencillo y espero haber sido claro hasta aquí, hermanos. Buscando aclarar estas cosas porque es Dios mismo quien nos la enseña. Él nos enseña discriminación e inclusión y lo hace a través de ejemplos, mandamientos y principios. Discrimina entre lo santo y lo profano, entre quién es su pueblo y quiénes no. Y cuando llegamos a la iglesia local y al tema de la iglesia local, Dios mismo muestra que hay una distinción entre quienes son miembros y pueden ser parte de una iglesia local y quienes no. Que hay unos criterios de inclusión, pero que hay algunos que, teniendo todos los requisitos, perseveran en la doctrina de la comunión y en las oraciones, pero aún así tienen reservas. ¿Se han dado cuenta? Para hacerse miembros de la iglesia. Ellos muestran con su vida todos aquellos requisitos para hacerse miembro, pero aún tienen reservas para no hacerse miembro. Hermano, ¿qué nos está comunicando eso? ¿Qué nos está comunicando? Que tienen reservas con este grupo. Están mandando un mensaje claro, que tienen reservas para con este grupo, para con esta iglesia local. Porque tal vez se les va a exigir para que crezcan en santidad. Y entonces razonan, como me van a exigir que crezca en santidad, yo debo dejar mis ídolos, por ejemplo. Debo ir a la cruz y crucificarlo. Y si no me disciplinan, no, mejor no me meto ahí en el grupo de los miembros. Porque me van a exigir crecer en santidad, en piedad y mostrar con mi vida lo que es ser un seguidor de Cristo. Entonces tienen reservas, aun cuando muestran todo. Y no se quieren integrar a esta unidad, hermanos. Para finalizar, hermanos, estas reservas que tienen estas personas, la misma Biblia lo expondrá. Pero eso lo veremos en nuestro segundo culto, a las 2:30. Y allí veremos la diferencia entre ser miembros y no de la iglesia local por la Escritura y cómo la misma Escritura muestra estas personas particulares tienen reservas de adherirse y por qué. Hermanos, oremos. Padre celestial, Dios de unidad, Dios de verdad, te presentamos nuestras palabras en oración, guiados por la luz de tu palabra sagrada, que nos ha mostrado la distinción que haces. Y en tu infinita sabiduría, Señor, nos llamas a la unidad, a ser miembros comprometidos de tu iglesia local. Nos enseñas que la membresía no es menosprecio, sino una distinción basada en tu verdad y amor para salvaguardar la integridad doctrinal y de afectos de esa iglesia local.
Señor Jesucristo, tú que eres ejemplo de fidelidad, eres ejemplo de compromiso, tú mismo que estableciste las condiciones para seguirte, nos muestras que la membresía es una llamada a la unidad de la fe, a la unidad de la doctrina, para salvaguardar la integridad de tu palabra, la armonía de tu iglesia, y que coordinadamente los miembros vayan semejándose a ti. Así que te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos muestres la importancia de esta verdad, la importancia de hacernos miembros fieles, comprometidos para crecer en santidad, para salvaguardar la unidad de la iglesia, la cual digo tanto amar, que nuestras vidas puedan reflejar esta verdad de tu palabra, para que así nuestra iglesia local, Ciudad de Dios, sea un faro en medio de tanta oscuridad por hombres que viven y procuran vivir para tu gloria. Que el peso de esta verdad, Señor, sea quemando nuestros corazones, cauterizando, Señor, nuestro pecado, nuestros ídolos, nuestras reservas, y podamos en unidad, solícitos, trabajar por ella, en nuestros afectos, en un mismo pensar y en un mismo caminar. Permítenos que comprendamos que la membresía es tu diseño, es tu voluntad para preservar la pureza de tu iglesia. Que no sea nuestra voluntad la que prevalezca, sino la tuya, Señor. Y que nuestras acciones reflejen perseverancia y fidelidad en la oración, en la doctrina, en la comunión fraternal. Que el mundo vea en nosotros tu luz, la luz de Cristo brillando, y que tu iglesia sea un testimonio, Señor, vivo de lo que es ser seguidores de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien con amor redentor nos llama a ser parte de la iglesia local. Amén.